Buena semana para todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro semanal con el Shir Shirim. Estuvimos estudiando una introducción que el Rab David Sabato nos traía eventualmente y nos exponía acerca de este cantar de los cantares tan especial y toda la definición que Rabbi Akiva nos acercó sobre él. Hablamos también de cómo Rashi eventualmente nos explica que el Shir Shirim era una suerte de recuerdo del pasado, un amor, llamémoslo así, de la mocedad, el primer amor. En el futuro, después de una profunda crisis y fundamentalmente de una ruptura, entonces nace obviamente la nostalgia. Y entonces a partir de allí, todo el relato de la Megilá es sobre esa mujer que su marido está con vida, pero no puede estar en contacto con él, decía Rashi. Por lo tanto, esta Megilá, para Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, el gran comentarista bíblico, recuerdo lo que hablábamos en resumen la semana pasada, habla acerca de una metáfora entre el amor de un hombre y una mujer para poder, obviamente, relatarnos lo que es el mashber, quiere decir la crisis, la ruptura, eventualmente como base para todo lo que es el concepto correctivo. Y esa es la importancia tan grande de la Megilá. Dice, no es casual, dice Rashi, que esta es una vivencia, porque tanto Rashi como sus congéneres vivieron, obviamente les recuerdo lo que estudiábamos la semana pasada, vivieron una etapa de las más complejas, de las más difíciles, como fue las cruzadas, ¿no es cierto? Y eso representaba obviamente una persecución lineal contra los judíos. Por otro lado, hay una diferencia en la concepción del Rambam. Eh, el Rambam obviamente habla de un amor apropiado, de un amor adecuado, y dice, Ahavá Gedolá Yeterá Azamehot. Un amor adicional, un gran amor, obviamente, y con un impulso cada vez de mayor fuerza. ¿De dónde está tomado? Porque en el Shir Shirim dice, Ahazá Kamaveta Ahavá, porque tan fuerte como la muerte es el amor. Y por lo tanto, dice Rambam, Beninza Shoge Ba Tamid, quiere decir la persona que está permanentemente pensando en ese amor que ya no está, y por lo tanto, obviamente, ese Jolata Ba'ani, enferma de amor estoy yo, es lo que el Rambam nos dice que el Shira Shirim es una llave para el amor, para la enfermedad llamada amor, entre comillas, ¿no es cierto? Y entonces esa enfermedad está hablando del vínculo, obviamente, del amado con la amada y que se reproduce y se traduce por el galut extenso del pueblo judío en su diáspora y que en última instancia esa nostalgia, esa ruptura, ese escenario donde lamentablemente no hay encuentro posible, hay una búsqueda constante, permanente, pero no hay encuentro posible, y ahí nace todo el concepto de Jolata Ahava. El Malvim, que es otro de los grandes comentaristas de nuestro Tanaj, reproduce el ejemplo de la Megilá, pero con otra dirección. El Malvim dice, no se trata aquí de una relación entre hombre y mujer, sino, o la relación del pueblo con Dios, sino el Malvim va un punto más allá. Y él dice, hay un metaj, hay una tensión entre las dos, algo que forma parte de cada ser humano. Tensión entre lo que representa el mundo material y el mundo espiritual. Y realmente es algo que vale la pena que lo podamos estudiar. Están aquí con nosotros el Malvin y vamos a tratar de enseñarlos. Pero previamente quisiera pasar por la percepción del Rav Kook, el Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, primer gran rabino de Israel, a quien solemos estudiar con cierta asiduidad. El Rav Kook dice
que si no tuviéramos el Shir Hashirim, hubiera sido para nosotros un gran problema. Dice, por lo general, la literatura tiende a reflejar y a profundizar la vivencia de cada uno y uno de los seres humanos. Dice, y si la vivencia del amor, esa vivencia tan profunda, tan fundacional en la vida del ser humano, y fundamentalmente si hablamos en particular del amor al Kadosh Baruj Hu, no estaría descrita en la literatura, sería una gran falta, dice el Rav Kook. Por lo tanto, el Rav Kook dice que el cantar de los cantares no es problemático. No es un problema, sino es una solución. Dice, quien no tiene la posibilidad de sentir el amor en forma tan fina, tan delicada, tan sensible, nunca podrá comprender profundamente la descripción literaria, del amor. Y eso es lo mismo, dice Rav Kook, si lo reflejo en lo que es el amor a Dios. Quien no vivenció esa vivencia tan profunda de ese amor a un Dios, no podrá comprender las descripciones del amor que aparecen en el Shir Hashirim. En este sentido, Rav Kook nos dice, Shir Hashirim, el cantar de los cantares, es Tamtzito Shel Sipurei Atanaj. Es la síntesis, nada más y nada menos, de todo el relato bíblico, que todas ellas se ocupan en la relación entre Am Israel, el pueblo de Israel, y su creador. Rav Kook, queridos y queridas nuestros, Mehadesh dice, hay algo más que innova en su comentario, que este mashal, que esta metáfora, que este ejemplo tiene una manera de ser explicado. Hay una relación interna e intensa entre el ejemplo y la moraleja. Finalmente, el amor es uno solo. Sin embargo, hay muchos factores que impiden ese amor. Pero no estamos hablando de muchos amores. Es un solo amor. Quien posee la vivencia de ese amor en forma tan profunda e intensa, puede también vivir esa vivencia en círculos muchos más amplios. Como Rabbi Akiva, Rav Kook sale en contra de esa percepción que el Shir Hashirim es un canto de amor nada más. Rav Kook no niega lo dicho, que se habla de un canto de amor, pero es importante que recordemos, dice el Rav Kook, que tiene muchas capas, muchos niveles, diferentes niveles que se van uniendo unos a otros. Rabbi Akiva en sí mismo es un ejemplo de todo eso. El amor a su mujer, Rachel, el amor a su pueblo, el amor a Leshem Shamayim, por amor al cielo. Es imposible, dice Rav Kook, separar al amor en distintas partes, sino que se habla de un amor integrativo. El Shir Hashirim es la síntesis de todo el Tanaj. Sipur Ahavá, el relato del amor entre el Adam, el ser humano, y el Kadosh Baruj Hu. Biladab, y dice Rav Kook, si no estuviera el Shir Hashirim, a Tanaj lo haya Shalem. El Tanaj no estaría completo. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Llevamos 2 encuentros y hoy sumaremos uno más para poder ver el sentido del Shir Hashirim de acuerdo a como lo explica el Malvin. Meir Leibush, como lo estudiamos al Malvin, ¿no? Nos dice algo sumamente significativo. El sentido del Shir Hashirim de acuerdo al Malvin. Los libros que componen nuestro Tanaj, dice el Malvin, podemos encontrar distintos tipos literarios. Hay relatos históricos, hay mitzvot, hay preceptos y hay oraot, indicaciones de enseñanzas. Hay también divrei atafá, hay también cosas que tienen que ver con lo moral y también hay divrei jochma, palabras de sabiduría. Todas, absolutamente todas ellas las podemos entender, dice el Malvin, de acuerdo a lo que es el sentido literal de la Biblia. Solamente que Hazal, nuestros maestros de bendita memoria, agregaron una dimensión más aún de las derashot,
quiere decir de las interpretaciones literarias que vienen a enriquecer el sentido, de manera tal que existen unas en paralelo a otras, dos niveles de parshanut, dos niveles de exégesis, de comentarios, una de acuerdo al peshat, una de acuerdo al sentido literal, aquello que leo es lo que entiendo, y otra de acuerdo a lo que es el derash, quiere decir ya el sentido homilético, quiere decir el sentido de una explicación donde ya yo personalmente participo también mi propia interpretación del texto, ya no es el sentido solo literal. Y son dos niveles que son legítimos, obviamente, en dos dimensiones. El libro El Cantar de los Cantares, la Megilá, dice el Malbim, sale de lo común, de acuerdo a la tradición, porque es todo una alegoría. Quiere decir que la mayor parte de todos los comentaristas judíos y no judíos son los que dijeron que todo este libro es una alegoría. Alegoría quiere decir, no es algo que se pueda entender en forma recta, simple, literal, superficial. Por cierto, hay muchos otros ejemplos en el texto bíblico, fundamentalmente en los libros de los profetas. Pero esos ejemplos, esos mensajes, no vienen sino para fortalecer las palabras del profeta. Y el Todopoderoso, por supuesto, Mefa'ane Ajotam, los descifra y explica su sentido. Por ejemplo, cuando estudiábamos al profeta Jeremías, ¿se acuerdan ustedes allí en las 3 semanas que van de Shivasar Betamuz a Tisha B'Av? Leíamos entonces la consagración de Irmiau. ¿Y qué? Le pregunta al Todopoderoso, Mata Roe, Irmiau, ¿qué estás viendo? Y le dice, Makel Shaked, Roe. Estoy viendo una vara de almendro. Y Akadosh Baruj Hu, entonces, como él, me imagino, no entiende mucho lo que está viendo, simplemente ve lo literal, Akadosh Baruj Hu se lo explica y le dice, muy bien, viste un maquel shaket, una vara de almendros, porque shoked ani al de barila asoto. Shaked, shoked, quiere decir que así el almendro también da origen a un verbo que es me apresuro, porque el almendro es el primero de los árboles que da su flor, el primero, cuando empieza la época del florecimiento de los árboles previo a la primavera. Y entonces Akadosh Baruj Hu le revela que va a traer su palabra y le va a cumplir de inmediato. Así es como se da con los profetas. Ahora bien, el Shira Shirim es un libro todo él que de acuerdo a su sentido literal parecería ser que describe un escenario romántico que aparentemente no debería tener lugar en los libros sagrados. Solamente que Hazal, nuestros maestros de bendita memoria, dice el Malbim, ellos establecieron que no lo podemos entender de esa manera. Si yo lo quiero entender por el lado literal, es un error. Y los sabios de la Magna Asamblea, de la Gran Asamblea, quiere decir, esa institución que nos acompañó felizmente en toda la reconstrucción del segundo templo y el Shivat Zion, la llegada del pueblo de Israel después del exilio babilónico, entonces los sabios de la Gran Asamblea son ellos los que decidieron ingresar en la Megilá, el cantar de los cantares, al canon bíblico. Así se nos dijo en el Mishnah, ¿se acuerdan que estudiamos? La trae también el Malbim, Kol Kitvei Kodesh Metameim Betayadayim, todos los libros sagrados impurifican las manos, ¿recuerdan? Para que la gente se preservase de no ir a colocar cosas debajo del arón, del arca, de donde se guardaba el Sefer Torah en la época del Bet HaMikdash. Dice Shira Shirim Bekoelet Betamei Metayadayim. Y también Shira Shirim Bekoelet Betamei Metayadayim, impurifican las manos. Rabbi Yossi había dicho Shira Shirim Machloket, había dicho, bueno, pero Shira Shirim está en discusión, y vino Rabbi Akiva y dijo, Haz Shalom, Dios no lo permita. Nadie en Israel discutió sobre el Shira Shirim, que no impurificase las manos. She'en kol haolam kulo kedai que yom shenitam bo Shira Shirim de Israel. Porque este mundo no tiene sentido. En realidad, hasta el día, no tuvo sentido hasta el día que fue entregado el Shira Shirim Israel. Y Rabbi Akiva dijo, Shekola Ketuvim Kodesh, porque todos los escritos son sagrados, recuerdan ya, creo que lo conocen, Shira Shirim, Kodesh Kodashim. Y el Shira Shirim es el Santa Santuario, quiere decir el lugar más sagrado.
Quiere decir que Rabbi Akiva, obviamente, establece aquí una ley, comillas, en contraposición a los restantes libros de la Mikra, porque obviamente todos los demás libros del Tanaj, el Peshat, el sentido literal, nos presenta el sentido básico de su interpretación. Aparte, como dice Rashi, Ein Mikra Yotze Midei Pshuto. Rashi dice, mira, cuando tenés que entender algo, entiéndelo por su sentido literal. Por lo tanto, el sentido principal del Shir Shirim se encuentra precisamente en el Drash. Entonces, Rabbi Akiva dice, no lo vas a poder entender por el sentido literal, tendrás que entrar por el sentido más profundo. Dice, Rav Soloveitchik solía decir, lo estudiamos en algún momento, y esto es del libro, uno de los libros más logrados del Rav, llamado Isha Alajá, Galui Benistar, el hombre de la Alajá, lo revelado y lo oculto. Habla en uno de los párrafos de allí, se llama Ubikashtem Misham, y lo pediréis allí. Dice Rav Soloveitchik, esta Megilá, lo recuerdo muy bien porque lo enseñamos, no fue entregada para ser explicada de acuerdo a su sentido literal. En toda nuestra Sagrada Torá podemos explicar los pesukim, los versículos, tanto en el sentido homilético, midrash, o de acuerdo al sentido literal, peshut. Peshutosh el mikra, el sentido literal del texto bíblico, es tal vez el deseo más profundo de la Torá. Pero en Shir HaShirim, decía el Rav Soloveitchik, nitma'et pshat amiluli mechalot shem Torah. Entonces, en Shir HaShirim se ha disminuido, si es una forma de poder decirlo, el sentido literal de cada palabra, ¿no es cierto? No como en la Torá. Y entonces, obviamente, el lugar del sentido literal lo heredó el Midrash, que tuvimos. Quiere decir, la interpretación ya mucho más profunda. El Midrash es una interpretación subjetiva, es la homilética. Y por lo tanto, ese método simbólico es único. Y todo aquel que explica, decía Rav Soloveitchik, la Megilá, de acuerdo a su sentido literal de los versículos con respecto al amor de los sentidos, Mejalel Kedushatá, está profanando su santidad, de Kofer Batorá Shede Alpe. Y es un hereje con respecto a la Torah oral. Hasta el punto para que ustedes me conozcan. Por lo tanto, se pregunta el Malvim, ¿cuál es la moraleja? ¿Qué es lo que aprendemos de todo este escenario? Aquí tenemos, obviamente, muchas parshanuyot, muchos comentarios que tratan de descifrar el contenido del libro, empezando por el Talmud, siguiendo por el Midrash, también por muchos comentaristas de nuestras épocas, de distintas épocas. Entonces, podemos hablar de tres categorías, se puede decir así. Están nuestros sabios, Hazal, el Tirgum, la traducción, y en pos de la posición de los sabios y de la traducción amea está Rashi, también Rabbi Abraham y Ben Ezra, que estuvimos estudiando en Perashat Shavua, y otros que explicaron en Limshal Shebed Shirim, del Shir Shirim, la moraleja de lo que se desprende del Shir Shirim, como dirigido al amor que existe, que habita entre Dios y la congregación de Israel, como acabamos de ver dentro de la semana pasada y el comienzo de nuestro Shibur de hoy. Está uno de los sabios más trascendentes para nosotros, que fue Rabbi Shemuel ben Yehudá y ben Tibón, que fue nada más y nada menos que el traductor de los libros del Rambam al hebreo, nada más y nada menos. Rabbi Shemuel ibn Tibón, Rabbi Yosef ibn Baknin, Rabbi Yosef ibn Kaspi, Rabbi Levi ben Gershom, el Malvim mismo, todos estos son autores que tal vez no los han escuchado muy seguido. Todos ellos explicaron que la moraleja está dirigida a lo que acontece en el alma del Hasid, del hombre piadoso que ama a Dios, exactamente por lo que escribió el Rambam con respecto a la orden de amar a Hashem. ¿Qué significa Be'ahavta et Hashem Elokeja? El Rambam dice, ¿qué significa amarás a Hashem tu Dios? Ahavá gedolá yetera azza meot. Dice, tú tienes que amarlo a Dios con un amor profundamente grande, fuerte, hasta que el alma
la persona esté vinculada directamente al amor a Dios y se halle permanentemente shogé va tamid, pensando en ella día y noche, que ilu jolei, jolei joli ahava, como si estuviera enfermo de amor. She'ein da'ato pnuya me ahavat ota isha, como si, de Rambam lo dice, como si esa persona no podría liberar su mente por el amor que tiene por esa mujer. Be'u shogé ba tamid, y él piensa en ella permanentemente. Y esto lo escribe en Ilhot Teshuvah. El Rambam dice al final de sus palabras, es lo que Shlomo dijo, el rey Shlomo, en forma de ejemplo, de metáfora, Kijolat Ahava Ani, como dice el Shir Shirim, estoy enferma de amor. Y Hol Shir Shirim, Mashal Ule Inyanse. Y todo el libro del Cantar de los Cantares es un ejemplo de este amor, de esa cosa no diría obsesiva, pero que sí es un amor sano, y es el amor por la presencia de Hashem. Solamente que eh, aquí, en esta parte, habría que hacer una separación, una excepción con lo que piensa el Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershom, ¿no es cierto? Que explican que el Shir Hashirim, ellos nos explican ya desde una perspectiva filosófica. Cuando, de acuerdo, por ejemplo, a Rabbi Levi Ben Gershom, el Ralbag, para que lo vayan conociendo, el Dod que aparece aquí, que enseguida lo vamos a encontrar en el primer capítulo, el amado, representa, de acuerdo a esa percepción de la filosofía, el Segel Apoel, la razón activa, la razón. Y la Ra'ayá, que es la amada, representa el Segel Iuli, el amor, la razón fundacional. Una cosa es el Segel Apoel, la razón activa, proactiva, y otro es la razón en su estado basal, obviamente, del Hasid, ¿no es cierto? Así lo dijo el Ralbag en su Perush al Shir Hashirim. El Ralbag dice esto, y el Malbim dice, se evita de entrar en estas categorías que pertenecen a la filosofía aristotélica. De acuerdo a los Mekubalim, para traer más ideas, obviamente, de acuerdo a los sabios de la mística judía, el amor del Shir Hashirim viene a insinuarnos a ese deseo profundo, ese deseo exacerbado de la creación para con su creador. Y la Teshukah, ese deseo tal vez exacerbado de los mundos que fueron separados y se fueron alejando de su base para volver y unirse nuevamente con su creador. Así lo explica el libro Da'at Mikra. Y ahora, obviamente, vamos a hablar, para finalizar con esta introducción, ya hoy, la Parshanut del Malbim. El Malbim es, como les dije anteriormente, Rabbi Meir Leibush ben Yehiel Michl. Quiere decir el Malbim, Meir Leibush ben Yehiel Michl. Malbim. Meir, Mem, Leibush, Lamet de Malbim, Ben, la Bet de Malbim, Yehiel de Yud de Malbim, Michl, que es el padre. El apellido era Bolbochik, y que obviamente vivió en Polonia. Nació en Polonia en 1809, si no me equivoco, y falleció 70 años después, en 1879. Malbim es obviamente un sabio muy particular en su explicación al Tanaj en general, y que realmente nos inspira mucho en su lectura, y por lo tanto les digo nada más a modo de pequeño criterio, que cuando tuvimos la suerte de poder educarnos en la distante Argentina y en la alejadísima Argentina de esta Israel, Akadosh Baruj Hu nos mandó unos ángeles muy particulares, que fueron nuestros morim, nuestros rabanim, que conocimos a temprana edad, no todavía siendo religiosos, pero ellos nos instalaron a nosotros ese amor profundo, y de repente empezaban a figurar, a desfilar delante nuestros el Ramban y el Rabbá y Ben Ezra y el
el Ralbag y Rashi y el Malvim, y uno pensaba, digo, ¿y todo este mundo, cuándo lo vamos a utilizar? Y sin embargo, hoy en día uno se siente agraciado por haber estudiado con ellos. El Malvim, por último, en su Perú, ya hace ya más de 200 años, dice, cada uno de nosotros está compuesto por dos partes separadas. Por un lado está su cuerpo, su corporalidad, que es la fuente, perdón, de toda la general de sus deseos materiales que lo incitan, obviamente, a lo largo de toda la vida. Las aslajot, los éxitos temporarios, tanto la riqueza, el poder, los honores, los cargos, el placer de las cosas mundanas y todo lo que es el placer de la carne. Así dice el Malvim en su libro muy bonito llamado A Torah Be a Mitzvah. Sí, ese es el libro. Perdón, quería citar bien el libro de él. No lo tengo conmigo aquí. Y entonces dice, por un lado, está ese todo el sentido corporal, pero por otro lado, anida en la persona, anida en el seno de la persona una Neshama Elohim. En cada uno de nosotros habita una alma divina que le fue concedida al hombre por medio de Akadosh Baruj Hu. Y ese alma es la fuente de todos los deseos espirituales del ser humano. En este caso, dice el Malvim, le esof chokhmah bada'at, para que la persona pueda agregar en su vida sabiduría, conocimiento, para que pueda requerir, buscar el temor a Dios, ve anvat tzedek, la humildad de poder buscar la justicia, amar a Dios y unirse, adherirse a Él. De acuerdo al Malvim, entonces, no hay que ver en la Neshama solamente un hálito de vida, Ruach Haim, sino que la Neshama representa una existencia trascendental, que es la que viene a concretar, ¿no? Ese espacio entre el Kadosh Baruj Hu y sus seres creados, de acuerdo, obviamente, a la parte de la tefilá que el hombre debe decir cada mañana. Cada mañana, dice el Malvim, nosotros decimos Elokai, Neshama Shenatatavi Teorá. Dice el alma que me has dado a mí es pura. Ataveratá, Atayetzartá, tú la creaste, tú la formaste. Atanefachtavi, tú la has insuflado dentro de mí. Beatá, Meshamerá de Kirbi, y tú la preservas dentro de mí. Beatá, Atit litela mimeni, ula jazirá bile atit lavo. También tú la vas a tomar ese alma de mí, me la vas a restaurar en el futuro por venir. Y decimos en la tefilá después del Modía Nile Faneja y Netilat Yadayim y Yesher Yatzar, Kol Zman Sheneshama Bekirbi, todo tiempo que ese alma vive dentro de mí, Modea Nile Faneja, te agradezco a ti, Hashem, Elokai Belokai Abotai, Dios mío de mis padres, Ribón Kola Olamim, Adon Kola Neshamot, soberano de todos los universos, de todos los mundos y soberano, dueño de todas las almas. Es una hermosa, obviamente, brajá, que ya aparece en el Talmud Babli. Dice que en el seno de cada uno de nosotros anidan esas dos fuerzas, y esas dos fuerzas, obviamente, están en un conflicto permanente. Cuando cada lado, cada fuerza tira para su lado, eventualmente, ¿no es cierto? Entonces, esa dualidad de lo que representa la carne, lo material y lo espiritual, obviamente, es lo que estamos aquí hablando prácticamente en un escenario vital del Malvin. Entonces, dice, el cuerpo busca perseguir todos los placeres materiales y el alma casi que lo impulsa al ser humano a ocuparse de la Torah y de las mitzvot y vivir una vida espiritual. De acuerdo al Malvim, el ejemplo, la metáfora que viene en el libro del Shir Hashirim describe ese conflicto en todos sus aspectos. Y por eso él atribuye a la vida y a los acontecimientos del rey Shelomo, que es obviamente el quien compuso este libro de Shir Hashirim de acuerdo a la tradición, que el mismísimo rey Shelomo, él conforma un paradigma a lo que acontece en esa guerra de cada persona y persona. Shlomo Amelech sintió más que cualquier otra persona esta polarización en su vida
y la contradicción entre la vida de los placeres a la vida del espíritu. Cuando la vida corporal obviamente adquirió todos los fenómenos placenteros de este mundo y del tiempo en todo ser humano, como obviamente le pasa a Shelomó. Y eso obviamente lo explica el Malbim en el libro de Kohelet, que es el próximo libro que vamos a estudiar con favor de Dios una vez que terminemos el Shira Shirim y terminaremos la Megilot. Por otro lado, tenemos que saber, dice el Malbim, el rey Kohelet, el rey Shlomo, tuvo momentos, obviamente, en los cuales también tuvo la revelación mismísima del Creador y alcanzó, por lo tanto, casi el estatus de un profeta. Cuando la situación de un profeta expresa realmente haber llegado a la cúspide de la vida espiritual. Por lo tanto, una de las condiciones de la profecía, en el tiempo que esa profecía acontece en el ser humano, acaece en el ser humano, todas las acciones, digamos así, del cuerpo dejan de ser por un momento, de manera tal que el momento de la profecía es solamente la Neshama, tal vez, esa experiencia vital de su alma física, de su alma espiritual, la que domina el escenario. Por lo tanto, nuestro Malbim, Meir Leibush, Ben Meir Leibush, dijimos Ben Yehiel Malbim, Ben Yehiel Bichl, el Malbim entonces descifra un poquitito esta metáfora y dice, el rey Shelomo viene a representar aquí esa fuerza impulsiva que se despierta en el instinto de la persona y que viene a hacerse dueña de ese cuerpo, donde todas las fuerzas de ese cuerpo obedecen a ella para cumplir con su orden. Y así son las Benot Zion, las hijas de Zion que aparecen en el Shira Shirim, o Benot Yerushalayim, o las hijas de Jerusalén. Dice, son las fuerzas sensitivas de la persona que dependen obviamente en los distintos aspectos materiales. Y Neshei Shlomo, las mujeres de Shlomo, dice, representan el cuerpo con todas sus acciones. La Reaya, la amada, representa la Neshama divina, que está presa en el cuerpo de ese hombre, de hijo Sheket Bedudá, y ella desea a su Dod, a su amado, que representa el Kadosh Baruj Hu, explica el Malbim. Entonces, los hechos como sí mismos son simples y obviamente se vienen a reducir en la realidad de que el rey desea a la amada y la toma a ella casi contra su voluntad a su palacio. Ella lo desprecia al rey y pretende escaparse afuera para poder encontrar a su amado. O sea, el rey la tiene apresada, pero ella se quiere ir a buscar a su amado, que es Arroeba Shushanim, que pastorea entre los lirios. El sentido del ejemplo, ¿cuál es? El Kadosh Baruj Hu ha entregado una neshama espiritual en manos del cuerpo, que trata permanentemente de seducirla a ese alma para que ese alma sea parte también de todos los deseos corporales. Obviamente, ella, por otro lado, dice el Malbim, se niega y extraña, tiene nostalgias de su origen puro y sagrado. E inclusive logra contar, en varias ocasiones escapar y unirse a su Dios cuando el espíritu profético acaece sobre el rey Shlomo. Finalmente, de todo esto se libera absolutamente y vuelve a su fuente sagrada cuando Shlomo Melech muere eventualmente y devuelve su alma al Todopoderoso. Por lo tanto, tenemos aquí todo este concepto que trae el Malbim y que, bueno, vuelve y no deja de ser un ejemplo realmente maravilloso de todo lo que tenemos aquí por delante junto con nosotros. Y esto es un poquitito toda esta introducción que queríamos tener y ahora, claro, nos queda obviamente la tarea, en la medida de lo posible, de poder recorrer un poquitito este Shira Shiri. Y aquí entonces vamos a tener
el, el Shir Hashirim, traducido, por supuesto, no hay como el Shir Hashirim en hebreo. Shir Hashirim Asher Lishlomo, cantar de los cantares que es de Shelomo. Ishakeni mineshikot piu, kitovim dodeja miyain. Bésame, mi amado, Ishakeni, bésame con los besos de tu boca, porque son mejores que el vino. Así empieza el Shir Hashirim, en este poema que realmente es único y que el rey Shlomo lo ha escrito, obviamente, desde una perspectiva realmente sensible. Vamos a pasar por el primer capítulo para después poder estudiar con detenimiento. Le reach se maneja Tobim. Tus ungüentos tienen deliciosa fragancia. Tu nombre es bálsamo derramado. Por eso te aman las doncellas. Alken alamot aebuja. Mosheheni ajareja narutza. Atráeme para que corra atrás de ti. Heviani Amelech Hadarav, el rey me ha traído a sus aposentos. Nagila benismeja bach, me alegraré y me regocijaré en ti. Más fragante que es tu amor que el vino, por ello te aman los justos. Shehorani Benabá, soy morena pero hermosa. Benot Yerushalayim, aquí aparece Benot Yerushalayim. Que Ahole Kedar, Ki Yediot Shelomo, como las tiendas de Kedar, como las cortinas de Shelomo. Al tiruni, sheani sheharjoret. No se fijen en mí que soy morena, sheshezafatni ashamesh, pues el sol me ha quemado. Benei y mi, ni harubí. Los hijos de mi madre se han airado contra mí. Samuni no teraeta keramim. Me han puesto a cuidar los viñedos. Karmi sheli, lona tarti. Mas mi propio viñedo no cuidé. Hagidani, eche a Abanafshi. Dime tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? En Hatir ¿dónde apacientas tu rebaño? En Hatarbitz Batzorai, ¿dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué he de estar como cubierta por los rebaños de tus compañeros? Alot te di lach ayafá banashim. ¿Acaso no lo sabes tú, la más hermosa entre las mujeres? Seibe y kveatzon. Sal tras los pasos del rebaño. Urreí et gediotai, y apacienta a tus cabritos. Al mishkenotaroim, junto a las moradas de los pastores. Que sus atibe faró que en ti. Cual yegua en los carros del faraón te he comparado, amada mía. Nabule hayaich, batorim. Dice, son bellas tus mejillas con tus adornos y tu cuello con los collares. Gargantilla de oro he de hacerte con engarces de plata. Hasta que el rey vuelva a su diván, mi nardo ya ha emanado su fragancia. Como manojo de mirra es mi amado, Seror amor dodili ben Shaddai yalim, que reposa en mi pecho. Mi amado es para mí como un ramillete de perfumes de los viñedos de Engedi. He aquí que eres hermosa, Inagia Farra y a ti. Amada mía, eres hermosa, ojos de paloma. Einair Kayonim. He aquí que eres hermoso, amado mío. Injaya Fe Dodi. Afnaim, eres bonito. Nuestro lecho, Afarseno, Ra'anana, es frondoso. Las vigas de nuestra casa son de cedro, Rajitenu Bedotim. Nuestros paneles son de ciprés. Así es el primer capítulo. Obviamente, si no lo podemos, eh, si no lo podemos eventualmente entender, entonces estaremos muy bien orientados a lo que estamos estudiando. Porque desde ya todo esto necesita, obviamente, una aproximación. Y necesitamos una aproximación profunda al texto. Bien. Tres conceptos que vamos a analizar del primer y segundo versículo. Nada más.
Para empezar hoy, Ishakeni mineshekot piu kitobim dodeja midai. Aparece, béseme con besos de tu boca porque mejores son que el vino. Aparece el yain. El Shira Shirim, mis queridos, describe muchos placeres. Aparentemente, los placeres, dijimos en la lectura de los comentaristas, pertenecen a algo bajo en realidad. O sea, nosotros tenemos que aspirar a hacer el bien, a ser hombres, personas justas, pero aquí están hablando todos los tiempos de los placeres. Maya fiu matnaam, ahava ta'anugim. Así leímos en el capítulo 7. Dime tú a quién ama, ¿por qué de estar aquí cubiertas? ¿Dónde lo haces descansar? Dice, Maya fit umanaam, ahava ta'anugim. Vamos a ver en distintos capítulos todo lo que representa cuán hermosa eres, cuán agradable eres tú, amor de los placeres. Por cierto, el judaísmo no se niega al mundo de los placeres, mientras que esos placeres obviamente forman parte de un escenario, de un marco, de un límite, no hay ninguna duda. Pero no estamos hablando obviamente de los placeres y no nos ocupamos de ellos en todo tiempo. Hay dos percepciones filosóficas que el Ralbach trajo de traerlas con respecto a esto. De acuerdo a Epicurio, el filósofo griego de donde nace el epicureísmo y de ahí nace la palabra apicoros, el contenido de la vida y el objetivo son los placeres, nada más. Comamos y bebamos hoy porque mañana nos vamos a morir. La persona vive un tiempo limitado y en ese tiempo obviamente lo más importante que puede hacer es disfrutar todo lo que pueda, porque finalmente la muerte será su final. También para esta, obviamente, percepción es apicurio es apicoros. Quiere decir, los sitoístas, otra filosofía, dijeron que sobre el hombre tiene que venir aquí a este mundo a cumplir su misión. No precisamente disfrutar, sino hacer el bien, hacer su deber y ser una persona moral. Entonces, tenemos a Epicurio, todo el placer, los sitoístas, solamente el bien. Y para distinguirnos, obviamente, dice el Hasid Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en su libro, que la persona tiene siempre que pensar y fijarse cuál es su deber en este mundo, para qué está la persona en este mundo. La respuesta del Ramjal en su libro La senda de los rectos, el primer capítulo, es el objetivo de estar aquí en este mundo es Leit'aneg al Hashem, o sea, poder tener ese placer con el Todopoderoso. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nos dice, Jovatosh el Adam Leit'aneg, el deber de cada uno de nosotros está en tener verdadero placer, pero ese placer dirigido al Todopoderoso no es solamente los placeres bajos y egoístas. El hecho de que podamos disfrutar el placer del Todopoderoso es un ideal supremo. No alcanza con que el hombre cumpla con su misión, obviamente, sino que el Rambam también nos dice, si la persona cumple con su misión, pero no la disfruta, se habla de una persona que estaría transgrediendo algo que la Sagrada Torá nos dijo en Perashat Kitabu, y dice que el exilio llegó al pueblo de Israel, por cuanto no ha servido a Hashem, tu Dios, con alegría y con la bondad de tu corazón. Por lo tanto, Abodat Hashem, servir al Todopoderoso y sin alegría, no es el camino, sino precisamente poder llegar a ese escenario que nos pueda conducir a lo que es el regocijo, la alegría, y eso se llama Leit'aneg al Akadosh Baruj Hu. O sea, poder disfrutar también de este mundo físico, pero también de esa realidad espiritual. Ese es It'anguta ideal. Dice, ese es el concepto de el placer y también es el ideal, nos dice el Rav Kook, con el cual estuvimos estudiando hace un ratitito nomás. Muy bien, bueno, llegamos a nuestro final. Se aprende rápido, pero es una Megilá muy bonita y por supuesto que vamos a tratar de estudiarla en profundidad para poder entender un poco más en profundidad también todo lo que representa esta creación única
del rey Shlomo y que fue obviamente el elemento que dio pie a tantos y tantos comentaristas que vamos a tratar de ir mencionando a lo largo de nuestro estudio y Besat Hashem para poder estudiar con buena vocación y voluntad. Muchas gracias, Shavua Tov. Gracias por acompañarnos, que tengamos Besorot Tovot y nos encontraremos en las próximas clases de esta semana, si Dios quiere. Toda la gente, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos.